Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 29 de agosto del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. En efecto, Herodes había mandado tomar preso a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso le protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos un hecho que realmente indigna. Vemos la ferocidad, uno diría de Herodes, sí, sin duda, pero la de la mujer, peor aún todavía, Herodías, una mujer adúltera. Fíjese, estaba casada con Filipo, el hermano de Herodes. Herodes era el tetrarca de Galilea, era un idumeo, no era israelita. Era un hombre que de la justicia, conforme a la voluntad de Dios, no tenía la menor idea ni el menor deseo de obrar esa justicia. Y muchas veces Herodías, que odiaba a Juan el Bautista, porque éste le reprochaba a Herodes el hecho de estar casado con la mujer de su hermano. No te es lícito, eso es adulterio. Y en el seno de la ley de Moisés, el adulterio era un pecado gravísimo, que tiene connotaciones mayores aún, porque sabemos que el adulterio mayor y aquel de donde parte la figura gigantesca de lo que puede considerarse desde el punto de vista de la fe el adulterio, es la relación idólatra con otros dioses. El pueblo de Israel, en el sentido de su conducta con la ley que le había establecido Dios a través del monte Sinaí, la llamada ley de Moisés, había incumplido esta ley, se había volcado en su adoración a otros dioses, había sido de la relación iglesia y Dios, que es cabeza de esa iglesia, había sido una mujer adúltera, una iglesia adúltera, traidora, que no cumplía con los preceptos de su marido, que era la cabeza y quien la protegía, que le daba sentido y vida. La inconducta de este rey Herodes entonces era conducta que encabezaba la inconducta precisamente del pueblo idólatra de Israel.
Esta mujer Herodías era una mujer idólatra, claro está, y había volcado también al mismo hecho en sí, en el cumplimiento de lo que debía ser para Herodes, el cumplimiento como rey, en este caso tetrarca de Galilea, del sector que le tocaba gobernar. Bueno, y con frecuencia Juan el Bautista, que era el precursor de nuestro Señor Jesucristo, había sido enviado por Dios para presentar al Mesías al pueblo de Israel, para presentarlo, para mostrarlo, para bautizarlo. Y Juan el Bautista era un correcto servidor de Dios. Era un hombre que cumplió su asignación hasta la perfección, fue fiel a la misma y por esa causa precisamente murió siendo mártir. Y lo vemos en este episodio, por ejemplo, que nos relata el Evangelio del día de hoy. Fíjese, decimos, vamos a ver las figuras, a ver, Herodes a Juan en realidad lo respetaba, se daba cuenta que era un hombre justo, que era un hombre verdaderamente enviado por Dios, pero estaba sumergido y sometido al despotismo de Herodías, que por otra parte odiaba a Juan el Bautista y que buscaba eliminarlo y que lo presionaba a Herodes para que lo matara. Pero el respeto de Herodes era mayor que el temor que tenía por él o el temor que le tenía Herodías. Claro, pero en esta situación que estamos viendo en este pasaje, que encontró Herodías la oportunidad para poder hacer su venganza en conformidad con lo que estaba pergeñando, planteando al respecto. Fue el día de cumpleaños de Herodes y este celebró, como hacían habitualmente, ¿no es cierto?, los reyes del tiempo, este cumpleaños con un gran banquete. Invitó a los principales funcionarios de su reino y bueno, con una mesa realmente rodeada por aquellos que realmente ejercían el poder en la zona de la Galilea, bueno, celebró, como quien dice, a todo trapo su cumpleaños Herodes. Y en ese festejo ingresó también la hija de Herodías. La hija de Herodías era muy buena bailarina, Salomé, y entonces bailó también, animando la fiesta, claro. Y realmente su baile, bailaba muy bien la chica evidentemente, deleitó a la concurrencia y particularmente fascinó a Herodes, a grado tal que cuando terminó su exhibición la buena Herodías, ¿qué le prometió? ¿Qué le dijo Herodes? Pídeme todo lo que quieras, te diré inclusive si lo quieres la mitad de mi reino, como premio, como galardón, ¿no es cierto?, para el baile que había realizado y cómo había realmente entusiasmado a la multitud. Claro, la chica fue a la madre a preguntar qué le podía pedir. ¿Y qué le dijo Herodías, que odiaba tanto a Juan el Bautista? Pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Bueno, inmediatamente la niña fue a decirle a Herodes que lo que quería era tráeme la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes medio se compungió porque se entristeció, claro. Él no quería la muerte de Juan, pero la expectativa que había generado, la propuesta que había hecho en presencia de tanto público honorable, la presión de Herodías por otro lado, lo movieron a enviar al verdugo para que fuera a la cárcel, estaba encarcelado Juan el Bautista, y trajera la cabeza de Juan el Bautista, que lo decapitara. Y esto fue lo que hizo el verdugo. Esto es lo que hacen todos los verdugos. Trajo la cabeza, la niña se lo dio a su madre, y ésta vio así saciada su sed de venganza. Esta Herodías sí. Fíjese que esta culpabilidad, que esta actitud de ella, está mostrando precisamente la parte más oscura, más siniestra, si queremos, del ser humano. Y en esta mujer estaba presente.
y estaba presente en el momento en que pudo hacer lo que ella deseaba interiormente, lo más íntimo que deseaban en su ser mismo, que era la muerte de este Bautista, de este que la denunciaba, de este que le mostraba delante del rey cuál era su pecado, pecado de adulterio, pecado que desagrada a Dios profundamente. Sí, murió Juan el Bautista, lo decapitaron, sus discípulos vinieron después al enterarse a buscar el cuerpo para enterrarlo. Pero queda aquí consumada una de las mayores crueldades, ¿no es cierto?, en la historia de la salvación, en la historia de esto que para nosotros es la verdadera historia de la vida y de la recuperación de la vida. Que fíjese curioso, comienza con la gestión de este Juan el Bautista, porque este hombre vino primero a presentar al Mesías. Hizo declaraciones fundantes a propósito de la presencia del Mesías entre los hombres. El que era antes que yo viene detrás de mí, decía Juan el Bautista. Claro, porque nuestro Señor Jesucristo es anterior en el tiempo, antes de todas las cosas. Es porque Él todas las cosas llegan a ser. Y ahí está entonces. Es en este caso, este Juan el Bautista como anunciante de estas cosas, que no fueron cuestión de su propio discernimiento, de su propio entendimiento, sino por parte del envío que de él le hizo Dios y de la revelación de parte de Dios que recibió y el poder para poder mostrar, manifestar, bautizar al Hijo de Dios en medio de los hombres. Fíjese que recordaba palabras de Juan el Bautista cuando bautiza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué testigo era Juan el Bautista? Cuando nuestro Señor Jesucristo ingresó en las aguas del Jordán, donde bautizaba en señal de arrepentimiento el Bautista, ¿qué pasó? Los cielos se abrieron, se escuchó la voz del Padre Celestial que reconocía esto: este es mi Hijo el amado, en que tengo contentamiento. Se vio el Espíritu Santo descender, lo vio Juan el Bautista, en forma de paloma, y al Hijo del Hombre, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Verbo encarnado, Dios, como Hijo del Hombre, emerger de las aguas como el elegido, el Mesías, el liberador, el que venía a consumar todas las cosas, que el que venía a hacer la redención y salvación de todo el género humano, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Juan el Bautista como testigo fundamental de esta visión? Mire qué privilegio, ¿no es cierto? Vio lo que no pudieron ver todos los profetas anteriores. Vio y oyó la palabra del Padre. Vio al Hijo de Dios descender, ascender de las aguas. Y vio al Espíritu Santo en forma sensoperceptible descender sobre el Señor como prueba del poder de Dios en él. De esto fue testigo Juan el Bautista, el mayor testigo profético. Vamos a meditar en esto, hermanos. Qué figura, ¿no? Pero qué figura que por tanta fe que tuvo y por tanto cumplimiento que hizo, como verdaderamente debe ser, de la palabra que Dios le había asignado, puso su vida por todos. Tenemos la figura en Juan el Bautista a imitar siempre. Fiel a su asignación, fiel como profeta, mayor de todos los profetas. De hecho, y por eso dice nuestro Señor Jesucristo, ningún otro nacido de mujer, ningún hombre nacido de mujer, es mayor que Juan el Bautista. Pero este
es el más pequeño en el reino de los cielos. Juan el Bautista es un puente que nos conduce al Señor, que nos abre la puerta para ingresar en ese reino de la plenitud de la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, Juan el Bautista nos da el ejemplo de que siempre tenemos que decir lo que es correcto ante los ojos de Dios y denunciar como el profeta lo que no forma parte del reino de Dios. Pues para eso hemos sido llamados, para anunciar y denunciar. Y muchas veces, como a Juan, costará la vida denunciar, pero la vida la tenemos asegurada en el Señor. Y no perdamos esto de vista, ¿no es cierto? La vida la tenemos asegurada siempre en el Señor. No hay otra manera de conservar la vida que viene de Dios y que solamente Dios guarda, porque Dios es el autor de la vida, el autor de nuestra vida, el autor de todos nosotros, el Creador que nos ama, nos sostiene y nos conduce finalmente al destino de gloria para el cual nos ha creado. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de unción, tu espíritu de santidad y amor, Señor. Tu espíritu que nos hace conforme a lo que tú quieres de cada uno de los tuyos. Que seamos verdadera imagen y semejanza tuya. Imagen y semejanza del amor y de la vida. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.